Una, dos, sí. ¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. Hoy nuevamente hablaremos sobre el Cordyceps, el patógeno responsable de los eventos de The Last of Us. En este video analizaremos una lista de 5 razones por las que este hongo, por lo menos de momento, sería incapaz de enfermar y controlar a los seres humanos. Pero antes de De momento. ¿Lo habéis oído, no? De momento. O sea, hoy no. Mañana. Así que nada, a tranquilizarse que hoy no. Por el momento. comenzar, me gustaría dejar claro que mi intención no es desmerecer la idea que nos presentan en esta saga de videojuegos, más bien todo lo contrario. En el video anterior examinamos por qué el Cordyceps es, por lo menos a primera vista, un patógeno con bastante coherencia interna y entre los más realistas que tenemos en el género de los zombies. El punto de este video es servir como contraste al video anterior. Dicho esto, tenemos que recordar que el Cordyceps, el hongo que acabó con la civilización en The Last of Us, está basado en un patógeno de la vida real, el Ophiocordyceps unilateralis, que es capaz de segregar sustancias que se comportan como neurotransmisores. Hay documentales muy guays del Cordyceps en YouTube si queréis buscarlos. Eso sí, si os da miedo estas cosas o realmente tenéis esa pequeña duda de que en cualquier momento lo vayamos a tener como en The Last of Us, no lo veáis por si os pone nerviosos, pero vamos, que están muy chulos los documentales y se ven muy bien. Para manipular el sistema nervioso de sus víctimas. En el mundo real se trata de insectos, y este hongo les obliga a buscar lugares con una temperatura, humedad y cantidad de luz adecuada en donde el hongo pueda crecer alimentándose de su víctima para terminar esparciendo sus esporas. Este es un comportamiento complejo. Un patógeno capaz de manipular a sus víctimas de esta forma es básicamente la premisa de casi todas las obras modernas que involucran zombies, y el hecho de que un patógeno así exista en la vida real podría ser un motivo de preocupación para algunos. Tal como el Ophiocordyceps hace colapsar sociedades enteras de hormigas, quizás podría ser lo mismo con nosotros si se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, hay unos cuantos obstáculos que este hongo tendría que sortear para convertirse en el Cordyceps que podemos ver en The Last of Us. El primero de estos obstáculos es precisamente el que mencionan al inicio de la nueva serie de HBO basada en esta franquicia, la temperatura de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que el Cordyceps es un hongo, y los hongos son formas de vida predominantemente saprófitas. Se alimentan y crecen sobre materia orgánica en descomposición, carente de vida y que por lo tanto es incapaz de producir calor. Por este motivo, los hongos se han adaptado para crecer óptimamente en un rango de temperaturas más bajo que el que posee el organismo humano. Vamos, que no aguantan, o sea, podéis estar tranquilos. De momento, el hongo F, totalmente en nuestro cuerpo. De aproximadamente unos 25 a 30 grados centígrados frente a los 37 que usualmente tiene nuestro cuerpo. El hecho de que los hongos se hayan adaptado a crecer a estas temperaturas más bajas implica que si alguno de ellos evoluciona para convertirse en un patógeno, es más probable que ataque a aquellos animales u organismos que son incapaces de regular su propia temperatura, es decir, organismos poiquilotermos, cuya temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, tal como ocurre con la materia orgánica en descomposición a la que los hongos se han adaptado en primer lugar. Este es uno de los motivos por los que los hongos son patógenos especialmente frecuentes en los anfibios, plantas e insectos. Todos estos son organismos poiquilotermos. Los humanos, en contraste, somos tanto homeotermos como endotermos. Un organismo homeotermo es aquel que es capaz de mantener una temperatura constante independientemente de su entorno. Hay homeotermos conductuales, que son capaces de mantener una temperatura constante a través del movimiento y la actividad física. Mientras que, por otro lado, tenemos a los homeotermos metabólicos, que poseen enzimas y proteínas en su organismo que son capaces de generar calor a través de reacciones químicas. Los homeotermos metabólicos son mejor conocidos como endotermos, grupo al que pertenecen los mamíferos y las aves. Pero, ¿qué es lo que hace a los hongos tan sensibles a una variación relativamente pequeña en la temperatura? ¿Qué es lo que realmente les impide sobrevivir más allá de cierta cantidad de calor? Algunos de ustedes probablemente piensen que se trata de un proceso de desnaturalización en las proteínas, en las que éstas pierden su estructura más allá de cierta temperatura, pero este no es necesariamente el caso. Los seres vivos somos básicamente pequeñas bolsas de compuestos químicos y moléculas que reaccionan entre sí para perpetuarse en el tiempo. Estas reacciones químicas ocurren a través de la intervención de proteínas acelerantes o catalíticas llamadas enzimas. Las enzimas normalmente solo se activan en una ventana bastante específica de temperatura, y como la mayoría de los hongos o son saprófitos o evolucionaron de antepasados saprófitos, poseen enzimas que se activan precisamente en un rango de temperaturas más bajo. Así que podéis estar tranquilos.
acorde con la temperatura de sus alimentos carentes de vida. Por fuera de estas temperaturas, las enzimas de los hongos se inactivan o se enlentecen, por lo que las reacciones químicas que sustentan la vida caen por debajo de los niveles aceptables, y el organismo puede morir si se mantiene en este estado por mucho tiempo. También os digo, si realmente el Cordyceps fuera a afectar a los humanos, ya se habría visto, porque hay gente que aposta, está comiendo directamente bichos que están infectados del Cordyceps para ver qué se siente. Y diréis, Eris, pero esa gente es idiota. Sí, pero bueno, oye, cada cual, oye, algunos se matan de una manera y otros se matan de otra. Es así, o sea, si realmente se fueran a infectar y hubiera algo, ya habría algo. Así que no os preocupéis que el hongo se muere. De momento. Pero ya os digo, gente rara siempre va a haber. Una enzima inactivada por temperatura no necesariamente se encuentra desnaturalizada, no tiene por qué haber perdido su estructura y puede activarse nuevamente si vuelve al rango de temperaturas adecuado. Por este motivo es que, a pesar de que los hongos crecen y proliferan normalmente entre los 25 a 30 grados centígrados, no mueren sencillamente porque el día o la noche se torne más fría o más cálida de forma transitoria. Esta capacidad para la adaptación, sumada al progresivo aumento de las temperaturas globales, ha despertado la preocupación de algunos académicos, que señalan que podríamos estar promoviendo el desarrollo de toda una nueva generación de hongos termorresistentes a través del cambio climático. Sin embargo, para infectarnos y establecer control sobre nosotros, el Cordyceps tendría que desarrollar resistencia no a nuestra temperatura corporal de 37 grados, sino a la temperatura que puede alcanzar nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre. Ah, claro. Porque si uno se encuentra mal, directamente le sube la temperatura corporal y mataría al hongo también. Porque lo más fácil sería que infectara a personas que tengan baja temperatura. Pero esas personas cuando se ponen enfermas les sube la temperatura. La fiebre es precisamente una de nuestras mejores líneas de defensa cuando se trata de protegernos frente a los hongos, porque aun si algunos de ellos son capaces de tolerar nuestra temperatura corporal, son muy pocos los que pueden soportar una fiebre. Aún así, no todas las partes de nuestro cuerpo alcanzan precisamente la misma temperatura. Hay tejidos más fríos que otros, como la piel y sus anexos, y son precisamente estos tejidos los que más comúnmente se ven atacados por las pocas infecciones fúngicas que son relativamente comunes en nuestra especie. Vamos, que nuestra temperatura corporal, ni tampoco la fiebre, protegen a todos los tejidos por igual, por lo que hay un factor aún más importante que nuestra temperatura que nos protege de un hipotético apocalipsis zombie provocado por el Cordyceps, nuestro sistema inmune. Como mencionamos anteriormente, el Cordyceps es una versión mutada o modificada del Ophiocordyceps unilateralis, un patógeno que ataca a distintas especies de insectos y que por tanto es capaz de superar efectivamente el sistema inmune de estos pequeños animales. Sin embargo, una cosa es lidiar con el sistema inmune de los insectos y otra muy distinta es lidiar con el sistema inmune humano, que es algo más complejo. No quiero extenderme demasiado con esto, pero cuando hablamos de respuestas inmunitarias, podemos separarlas en dos tipos principales: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es de acción casi inmediata, es inespecífica y carece de memoria, es decir, es incapaz de hacerse más fuerte a medida que se expone repetidas veces a un mismo patógeno, por lo que su efectividad es también limitada. La inmunidad innata es poco famosa, no se suele hablar de ella en los medios, a diferencia de la inmunidad adaptativa, que es lenta pero altamente específica, es decir, puede reconocer cuando se trata de uno u otro patógeno y además posee memoria, es decir, que mientras más se enfrenta a una amenaza, se hace más efectiva en eliminarla. La inmunidad adaptativa es la que se puede fortalecer a través de vacunas, por ejemplo. A lo que quiero llegar es a que los insectos carecen de este último tipo de inmunidad, o por lo menos está muchísimo menos desarrollada que en los mamíferos. Por otra parte, mientras los insectos poseen un único tipo de célula inmunitaria, conocida como hemocito, los humanos contamos con neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos B, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, células NK, linfocitos TNK, células dendríticas, así como todos los miembros del sistema fagocítico mononuclear que nos defienden de distintas formas. Vamos, que lo tiene bastante jodido. Es totalmente diferente a un insecto. O sea, entre la temperatura y todo lo que tenemos para defendernos, ya os digo que va a estar bien jodido que nos infecte el Cordyceps de la manera que infecta a las hormigas, por ejemplo. Y a esto hay que sumarle, por supuesto, los anticuerpos y el sistema del complemento, que son proteínas, no células, pero que también son capaces por sí mismas de destruir patógenos.
Y con esto solo estamos mencionando a los constituyentes más conocidos del sistema inmune. De forma general, varios de estos tipos de células se separan a su vez en subtipos. Ahora, si vieron el video anterior, recordarán que mencioné que el Cordyceps es capaz de producir sustancias capaces de suprimir al sistema inmune humano, lo que en teoría le permitiría hacerle frente a todas nuestras adaptaciones inmunitarias. Y esto es potencialmente así. Se está estudiando la aplicación potencial de algunos compuestos producidos por distintos miembros de este grupo de hongos para modular o incluso suprimir la respuesta inmunitaria. Pero una cosa es tomar una sustancia producida por un hongo, procesarla y purificarla para que afecte al sistema inmune, convirtiéndola en un medicamento, y otra muy distinta es que el hongo te provoque una inmunosupresión directamente. Con una hormiga podría ser plausible, son pequeñas, pero un ser humano es varias órdenes de magnitud más grande y pesado, por lo que... Yo esa parte de The Last of Us me la tiré corriendo, ni les pegué. O sea, recuerdo haber gritado y salir corriendo y ya. No. Que el hongo no sería capaz, ni de lejos, de producir la cantidad suficiente de compuestos inmunosupresores como para hacer ninguna diferencia. Vamos que a mayor peso, mayor dosis, entre nuestra temperatura corporal y nuestro sistema inmune. Ah, claro, también va con el peso. O sea, no es lo mismo alguien que pese 45 kilos o alguien que pese 90. Necesita más dosis el de 90. Somos altamente resistentes a la inmensa mayoría de los hongos. Como mencioné en el video anterior, de las casi 1.5 millones de especies que se estima existen de hongos, apenas unas 150 aproximadamente nos provocan enfermedad. Y más allá de ciertas infecciones en la piel y los genitales, los hongos son patógenos muy raros que atacan sobre todo a pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. Por ejemplo, porque sufren de alguna otra enfermedad como el SIDA o una forma de cáncer, o porque han recibido trasplantes. Ahora, con todo esto no quiero decir que el sistema inmune humano es necesariamente mejor que el de los insectos, sencillamente por ser más complejo. Para nada, el punto es que el Cordyceps se ha adaptado a hacer una cosa muy bien: infectar a los insectos y hacerles comportarse de una forma particular. Claro, evolucionado para hacerse totalmente a ellos y directamente infectarlos, evolucionar y que se pongan en un sitio para que se los coman y volver a hacer el ciclo. No está adaptado Aparte de infectar hormigueros y todo. Para sortear nuestros mecanismos inmunitarios. Lo que me lleva al siguiente obstáculo que tendría que sortear el Cordyceps a la hora de controlar a los seres humanos. Tampoco está adaptado para lidiar con nuestra neurofisiología, la forma en la que funciona nuestro sistema nervioso. Una cosa es controlar el sistema nervioso de una hormiga y otra muy distinta es controlar el sistema nervioso de los seres humanos. Supongamos que por la razón que sea evoluciona una variante del Cordyceps capaz de adaptarse a nuestra temperatura corporal, que no tiene ningún problema en vencer la fiebre y que además puede escapar efectivamente de nuestro sistema inmune. Ahora sí, llegó el apocalipsis zombie, siempre y cuando nos olvidemos de lo compleja que es nuestra neurofisiología. Contrario a lo que se suele decir, es totalmente falso que usemos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral. Yo pienso que la gente que se cree eso de lo del 10% de la capacidad cerebral es para excusarse de que hacen las cosas mal o que la cagan mucho. Es en plan de, no, es que solo uso el 10%, el día que active lo demás, ya verás. Y es como... Muy bien. ¿Quieres un pin? ¿Lo quieres? Se lo vio por un random y lo repite, literal. Yo creo que es eso. Y muchas estructuras que el hongo tendría que controlar son directamente inaccesibles, sin provocar la destrucción de otras que también son indispensables en el proceso. El cerebro es un órgano altamente ordenado, con muy pero que muy poco espacio entre las células como para que les crezca un hongo que las controle. Y más allá de esto, en una buena parte de nuestros procesos neurológicos intervienen muchas neuronas distintas, ubicadas en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a la hora de movernos, la corteza premotora ayuda a planificar el movimiento. La corteza motora primaria ejecuta los impulsos nerviosos que darán origen a dicho movimiento, mientras que la corteza motora suplementaria ayuda a coordinar ambas partes del cuerpo para realizar el movimiento. Al mismo tiempo, los ganglios basales, que están relativamente lejos de la corteza cerebral, regulan la intensidad de estas neuronas para que el movimiento sea prolijo, ni muy fuerte ni muy débil, mientras que el cerebelo, una estructura aparte del cerebro, coordina las distintas contracciones musculares que se convertirán en un movimiento complejo. Y si esto no es ya lo suficientemente complicado, el cerebelo a su vez recibe información del oído, órgano donde reside no solo la audición sino también el equilibrio, porque para moverse el cuerpo necesita saber cómo se ubica en el espacio, y para esto el sentido del equilibrio es importante, tal como la vista, por lo que también recibe información de la corteza visual. Es que está todo perfectamente conectado.
Entonces esa excusa del 10% es tela, porque no tendría sentido. Pero, y más allá de esto, el cerebelo también recibe información de los tendones y los músculos, a partir de los órganos tendinosos de Golgi, porque para moverse no solo hay que ubicarse en el espacio, también tenemos que saber cuál es el nivel de contracción y carga actual de dichos músculos. Claro. Todas estas estructuras están constantemente trabajando cada vez que hacemos algo tan sencillo como tan siquiera caminar, un acto que podemos hacer de forma casi semi-inconsciente. Si tan solo uno de estos componentes falla, surgen alteraciones que son altamente incapacitantes y que desde luego convertirían a un potencial zombie en sencillamente un paciente confundido. Por ejemplo, cuando falla tan solo una parte de los ganglios basales, la región conocida como la sustancia negra, surge la enfermedad de Parkinson, que no solo afecta al movimiento, sino también al intelecto y las emociones. Si fallan otras regiones de los ganglios basales, puede surgir la enfermedad de Huntington o diversas formas de atetosis, otra alteración en el movimiento. Y esto hablando apenas de una parte de las muchas estructuras que intervienen en uno de los muchos procesos que lleva a cabo el cerebro. Pensar que un hongo parásito podrá coordinar todas estas estructuras mejor que tu propio cerebro es no darle mucho crédito al trabajo que éste hace discretamente todo el tiempo. Por eso también os digo que podéis estar tranquilos con ese tema, porque es muy difícil que coordinen. En el caso de infectados, que se supone, si hablamos de infectados podríamos decir que siguen vivos, pero con el hongo. Entonces sí que se pueden mover, sí que pueden comer, sí que pueden irse transformando poco a poco en ello. Entonces podéis estar tranquilos en ese caso. Y con los zombies podéis estar aún más tranquilos, porque los zombies se pudrirían. O sea, es que, aparte de que no podrían moverse, aparte se pudrirían. O sea, son más peligrosos los infectados que los zombies por eso. Pero aún así, lo más cercano a un infectado que podríamos tener sería alguien con la rabia. Más que un Cordyceps. Y aún así está jodido. Ahora, se podría argumentar que el hongo no controla las regiones del cerebro encargadas del movimiento, sino a nuestra conciencia y emociones, y a través de esto nos lleva a comportarnos de una determinada manera. Pero lo cierto es que la conciencia y las emociones no son precisamente menos complicadas que el movimiento. Se podría argumentar que el pensamiento consciente es en realidad la parte más compleja de nuestra neurofisiología. La siguiente razón por la que este hongo sería incapaz de controlarnos tal como lo hace con las hormigas es nuestra neuroanatomía. Exacto, la neuroanatomía, es que es muy jodido. La estructura de nuestro cuerpo hace que las neuroinfecciones sean difíciles de manejar, pero para nosotros, no para el hongo. Las infecciones que afectan al cerebro suelen ser altamente letales. Esto aplica para cualquier patógeno zombie en realidad, no solo para el Cordyceps, y es algo que analizamos ampliamente en un video anterior. Pero para resumir, tener el cerebro rodeado de una caja de hueso que no se expande significa que cuando un patógeno lo ataca y este se inflama, la presión en esa caja de hueso comienza a subir y subir hasta que finalmente se aplasta todo lo que hay adentro. Antes de convertirte en un zombie, tu cerebro se convertirá en carne molida, y la carne molida no sirve para caminar, para cazar víctimas o para comérselas. En realidad no sirve ni para respirar, por lo que aun si ignoramos todos los impedimentos anteriores, el Cordyceps, en el absoluto peor de los casos, se podría convertir en una meningoencefalitis micótica muy peligrosa, que creo que sería peor en realidad. El apocalipsis por una infección cerebral fulminante que se propaga por esporas sería algo más aburrido en mi opinión. Todos estos impedimentos son en realidad un reflejo de la verdadera fortaleza del Cordyceps como patógeno de la vida real, su alta especificidad. Como mencioné en el video anterior, el término Ophiocordyceps unilateralis se refiere no a una especie de hongos, sino a todo un grupo de distintas especies, y cada uno de los miembros de este grupo está especialmente adaptado para atacar a una única especie de insecto. Claro, es que ha evolucionado para atacar a una. Meterse dentro del hormiguero, estar cerca de ellos, luego ponerse directamente en una zona para que se lo coman. Repetir directamente el ciclo. Hay una especie de Cordyceps para cada víctima Este vídeo es de hace 2 meses, o sea que, vamos, no tiene mucho tiempo. del Cordyceps. Estos hongos son tan increíblemente complejos porque también están increíblemente especializados. Si un tipo de Cordyceps ataca a una especie de hormiga equivocada, puede que la mate, pero no le provocará el estado de zombificación que caracteriza a estos hongos. Sería algo más parecido a una infección normal de toda la vida. Y si este es el resultado de pasar de un tipo de hormiga a otro, pasar de insectos a humanos, es una hazaña muchísimo más complicada. Es que es muy jodido. Y es que no tiene nada que ver la fisionomía de uno con la del otro. En resumen, cada tipo de Cordyceps ha coevolucionado con sus víctimas, y por eso es que esto... ¡Hala! En resumen, cada tipo de Cordyceps ha Joder, parece una escultura. ¡Qué flipe!
cuerpo evolucionado con sus víctimas, y por eso es que estos hongos han podido desarrollar mecanismos fisiopatológicos tan sofisticados. Como un extra, los seres humanos contamos con fármacos capaces de curar infecciones por hongos. Algunos ejemplos son la anfotericina y el fluconazol, por lo que aun si el Cordyceps mutase para afectar a nuestra especie, esto no tendría que significar el fin de nuestra civilización. Ahora, el problema con estos fármacos es que también pueden ser bastante dañinos para nosotros, porque aunque parezca mentira, entre los distintos reinos de la biología, los hongos son el reino más cercano al de los animales. De hecho, tanto animales como hongos se clasifican juntos en el grupo de los opistocontos, un grupo de organismos que se caracteriza por poseer un flagelo en la parte posterior de sus células en algún punto de sus vidas, o por provenir de un ancestro con esta característica. En los animales, todos pasamos por esa breve fase en nuestra historia. En el caso de los hongos es lo mismo con ciertas esporas, por lo menos en las especies más basales o primitivas. El hecho es que al ser organismos tan similares a nosotros, es difícil conseguir un medicamento que los elimine sin que nos elimine a nosotros también. Joder, eso sí es preocupante. Espero que les haya gustado el video. De ser así, recuerden que pueden apoyarme en Patreon. Vamos, que al final sería contraproducente, pero claro, tendría que pasar por esa evolución el hongo, podéis estar tranquilos. En la sección de miembros del canal. También pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido, y si están más activos en Facebook que en YouTube, por la razón que sea, también comenzaré a subir mis videos por allá. En fin, mi gente, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué pasa? Pues ya veis, podéis estar tranquilos con el tema del Cordyceps porque es muy difícil que evolucione y se adapte a lo que es el ser humano. Tendría que pasar un montón de barreras. Es más fácil que al final otros hongos terminen mutando que el Cordyceps, ¿sabéis? Así que nada, preocuparos por otros hongos y no os preocupéis por el Cordyceps. Todo tranquis. Os lo dejo en el chat, ¿vale? Por si queréis darle me gusta o comentarlo. Y gracias a eso por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara.